El Ejército y la Autoridad Energética de Japón intentan controlar el complejo de producción de energía eléctrica con uranio en el norte del Japón. 2 plantas resultaron afectadas y han liberado cierta cantidad de gases radioactivos. Juan Luis Martínez. María Cristina, primero fueron evacuados los 10 kilómetros a la redonda, pero después de una explosión en uno de los barcos que intentaba enfriar el reactor, la evacuación preventiva se extendió a 20 kilómetros. Expertos internacionales de energía atómica califican desde ya el suceso como una tragedia similar a la ocurrida en 1986 en la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania. La prefectura de Fukushima, situada a 240 kilómetros al norte de Tokio, está habitada por cerca de 200.000 personas que están siendo evacuadas. Por su parte, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial japonesa informó que el número de personas expuestas a la radiación tras la explosión de una torre de energía de las plantas nucleares de Fukushima podría llegar a 160. Aunque el gobierno japonés aceptó que sí se han presentado fugas radiactivas desde horas de la mañana, 50.000 soldados desplegados de manera inmediata a la zona trabajan con técnicos de la planta en tratar de refrigerar los reactores nucleares con agua de mar y algunos elementos químicos. Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, la entidad de la Organización de las Naciones Unidas encargada de vigilar el tema, se ha señalado que el siniestro fue calificado como accidente 4, en una escala de 1 a 7, es decir, que hasta el momento el alcance de la radiación es de carácter local, por lo que se procedió a la evacuación de la pequeña población. Corresponsales internacionales con sede en Japón dan cuenta que en el área comprendida entre 10 y 20 kilómetros, que sería la zona afectada, habría en este momento entre 160 y 170.000 personas. La fusión del núcleo, que es lo que está ocurriendo en Fukushima, es el cambio de estado de sólido a líquido del material combustible del reactor por efecto de un calentamiento inesperado. La fusión de núcleo es el accidente más peligroso de la energía atómica, debido a que puede provocar el colapso de la estructura que lo contiene y con ello expulsar gran cantidad de materiales radiactivos al medio ambiente si hay algún tipo de explosión o si se filtran al subsuelo, lo que genera en la mayoría de casos aparición de enfermedades catastróficas en la población expuesta a esta radiación, que puede durar décadas en desaparecer. El accidente de Fukushima tiene como antecedente otros 3 que han sucedido en Ucrania y Estados Unidos, siendo el más grave de ellos el de Chernobyl, cuyas consecuencias aún no han sido superadas. El de Fukushima hasta este momento se convirtió en el tercer accidente nuclear más grave de la historia, después del de Chernobyl en Ucrania, al ser catalogado en la escala internacional de sucesos nucleares en la categoría 4/7. Por las fugas de radiactividad que se están presentando en la planta después de la explosión en una torre eléctrica cerca al reactor número 1, que tienen alerta máxima las autoridades de Japón. Aunque la Organización Mundial de la Salud aseguró que el riesgo es bajo, en la zona se está repartiendo yodo a los habitantes para evitar el cáncer de tiroides, que es una de las secuelas que puede dejar la exposición a esa radiactividad. La zona permanece acordonada 20 kilómetros a la redonda y solo expertos nucleares trabajan en la forma de refrigerar nuevamente el reactor. El accidente nuclear de Chernobyl en abril de 1986 llegó a categoría 7, la máxima en la escala. Se trató de un error humano que terminó en la explosión del hidrógeno acumulado en el interior del reactor. 200 toneladas de material radiactivo quedaron en la atmósfera, lo que equivale según los expertos a entre 100 y 500 bombas de Hiroshima. El gobierno ocultó el accidente durante 2 semanas. Cerca de 100.000 personas murieron en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, los países más afectados por la explosión. El otro, escala 5, fue en 1979 en la central secreta de 3 Mile Island, en Estados Unidos, en donde fueron afectadas por la radiación más de 500.000 personas. La alerta nuclear en Japón se mantiene porque los métodos para bajar la temperatura del reactor no han funcionado y permanece el peligro de la explosión del núcleo. El representante de Colombia en la Agencia Internacional de Energía Atómica es el físico Jorge Vallejo. Él ha sido parte de los grupos de discusión de seguridad atómica de Naciones Unidas. Doctor Vallejo, muy buenas noches. ¿Usted cree que Japón va a poder evitar que este accidente se convierta en una tragedia nuclear? Sí, yo creo efectivamente que la comunidad internacional y en especial la comunidad de tecnología nuclear tiene confianza en que el accidente va a ser controlado por los japoneses. ¿Cómo piensa usted que lo van a controlar? ¿Qué tienen al alcance los japoneses para hacerlo? Digamos que en la tecnología nuclear, luego del accidente de Chernobyl, se ha avanzado de una manera significativa en el control, sobre todo de las pérdidas de refrigerante y accidentes como tipo fusión de núcleo. Entonces, los japoneses seguramente tienen algunas nuevas técnicas y además cuentan con el apoyo de toda la comunidad internacional que trabaja en tecnología nuclear
para garantizar que estos nuevos métodos se implementen allí y se pueda hacer un control seguro de la instalación.